Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea al Señor en esta linda hora de la tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite el poder estar nuevamente en este bello lugar. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Nelson de León, que sin lugar a duda allá en Los Ángeles, California, nos está sintonizando. Es un privilegio de parte de nuestro Señor Jesús el poder estar ya en este bello lugar. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que están al frente de esta radio. Gloria sea al Señor, Estéreo Shalom. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos programadores que día con día se esfuerzan en esta linda hora de la tarde. Gloria sea al Señor. Es una gran bendición en el cual estamos reunidos. Gloria sea al Señor en este lugar con el propósito más grande de poder meditar en la bendita palabra de nuestro Señor. En esta linda hora de la tarde, que el Señor le bendiga a cada uno allá en sus hogares donde se están escuchando, donde nos están visualizando a través de la página, el vía de internet. Gloria sea al Señor. Queremos meditar unos minutos en la palabra del Señor bajo el tema creciendo en la obediencia. Creciendo en la obediencia, queremos meditar en esta linda hora de la tarde con el tema, con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 22, su versículo 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Queremos aperturar en la poderosa palabra de nuestro Señor. Dice la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí por holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esta hora le pedimos a Dios que sea Dios que tome la guianza y que a través de las sagradas escrituras, que sea Dios que nos pueda hablar conforme a Él le plazca en esta linda hora de la tarde. Soberano Dios, en esta linda hora de la tarde, Señor amado, le damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias, Señor amado, mi Dios, por la oportunidad en la cual, Señor amado, usted permite, Señor Dios Todopoderoso, que podamos estar, papá y cielo, en este bello lugar, Señor amado, con el propósito más grande de poder llevar su palabra, Señor, en esta linda hora de la tarde. Señor amado, bendiga, Espíritu Santo de Dios. Bendiga, Señor amado, la vida de nuestro hermano Nelson de León, Señor amado, que sin duda, papá y cielo, en esta hora de la tarde nos está sintonizando. Bendiga, Señor amado, mi Dios. Bendiga, Espíritu Santo Dios, a cada uno de los programadores, Señor amado, de esta radio, Señor amado, Estéreo Shalom, Señor. Espíritu Santo Dios, de que a través, Señor amado, papá, de esta radio tu palabra pueda llegar, Espíritu Santo de Dios. Pueda llegar aún hasta los lugares más lejanos, Señor amado. En esta linda hora de la tarde, Espíritu Santo de Dios, me presento delante de ti, Señor amado, pidiendo ese respaldo en tu palabra, Señor. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, Señor amado, mi Rey, que en diferentes cantones, caseríos, aldeas, departamentos, aún fuera de Guatemala, en algunos otros países, Señor amado, van a tener la oportunidad de poder, Espíritu Santo de Dios, de poder escuchar tu bendita palabra en esta hora, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de mi mente y mi corazón y añades sabiduría, Señor, juntamente, papá y cielo, con cada uno, Espíritu Santo de Dios, de mis hermanos y amigos que nos sintonizan, papá y cielo, poder meditar, papá, en tu bendita palabra en esta hora de la tarde, Señor amado. Bendiga a cada uno por nombre, Señor. Bendiga, Espíritu Santo de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Queremos meditar en esta linda hora de la tarde con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso bajo el tema creciendo en la obediencia. Y para ello nos queremos enfocar en la palabra del Señor. Escuche. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, dice la palabra del Señor. Escuche, querido hermano, querido amigo. Dice la palabra del Señor: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, escuche,
después de cierto tiempo en el cual dice la palabra del Señor, escuche querido amigo o hermano, después de un largo tiempo la palabra del Señor dice de que Dios, amado hermano, de que Dios vino y le pide a Abraham, le pide a su único hijo, se llama Isaac. Dice la palabra del Señor de que Dios probó a Abraham pidiéndole algo que Abraham había esperado por muchos años. Pidiendo algo que Abraham había esperado por muchos años. Mas sin embargo dice la palabra del Señor de que Dios había hecho una promesa con Abraham y con Sara, porque ellos eran estériles. Porque Sara, dice la palabra, que era una mujer estéril, el cual dice la palabra del Señor, escuche, de que Dios le dio una promesa que le iba a dar, le iba a ceder un hijo, el cual Abraham le puso por nombre Isaac. Dice la palabra del Señor, escuche querido hermano, querido hermana, que cuando esto aconteció, dice la palabra del Señor, de que Abraham y Sara, aún ellos, dice la palabra del Señor, y haciendo de una edad avanzada, dice la palabra de que ellos reciben una promesa de parte de Dios, en la cual dice la palabra de que un ángel se le aparece a Abraham, hablando con Abraham, y le dice que le iba a conceder, le iba a dar un hijo, el cual dice la palabra del Señor de que en algún momento Sara, cuando escuchó por la cierta edad que Sara tenía, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor de que Sara en algún momento se sonrió. En otras palabras, dudando de la promesa del Señor. Pero recordemos, amado hermano y hermana, de que Dios, amado hermano, bajo su misericordia, bajo su poder, cuando Él promete, amado hermano, de bendecirnos, Él bendice a su pueblo. Cuando Él promete de ayudar, Él ayuda, no importando en qué tiempo. Dice la palabra del Señor allá en el libro del profeta Habacuc, en su capítulo 2 y versículo 3. Aunque la profecía tardare, pero espérala. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, escuche, aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará antes de que llegue el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda llegará. Escuche, amado hermano, hermana, estamos meditando bajo el tema creciendo en la obediencia. Sara y Abraham eran ya de una edad bastante avanzada, la cual dice la palabra del Señor de que ellos esperaron. Ellos recibieron la promesa de parte de Dios por medio de un ángel, el cual, amado hermano y hermana, dice la palabra del Señor de que ellos en ningún momento dudaron. Ellos en ningún momento, dice la palabra, escuche, que ellos miraron a izquierda ni a derecha, sino ellos miraron al frente. Ellos miraron al blanco que es Dios. Después de este tiempo, dice la palabra del Señor, después de este tiempo llega lo que Abraham tanto habían esperado con Sara. Dice la palabra del Señor, escuche. Dice la palabra del Señor, escuche. Y Abraham y Sara eran viejos en edad avanzada, y a Sara le había cesado ya por costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido en mis deleites, siendo ya también mi señor ya viejo,
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? De cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. Y dice la palabra del Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Escuchen. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Escuche. La palabra del Señor dice, escuche, amado hermano, de que Sara, cuando escucha esta noticia, aún de una edad bastante avanzada, ella sin lugar a duda, dice la palabra, escuche, de que en algún momento quizás dudó. Pero dice la palabra del Señor: aunque la profecía, aunque la visión tardare, espérala, que antes que morirás va a llegar, creciendo en la obediencia. Y la palabra del Señor, escuche, Abraham esperó juntamente con Sara hasta en el tiempo indicado, en el cual dice la palabra del Señor, escuche, cuando ellos reciben esta palabra, que eran de una edad avanzada. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos años tenía Abraham? Estaban, ellos, dice la palabra del Señor, entre la edad de 75 años. Cuando ellos reciben esta promesa, después de 75 años, 25 años después, viene la respuesta de parte de Dios. Yo desconozco qué es lo que tú, amado hermano, hermana, estás pidiendo. Yo desconozco qué es lo que tú deseas. Yo desconozco cuál es la visión que tienes delante del Todopoderoso. Espéralo. Espéralo. Que tarde o temprano Dios va a escuchar. Dios va a escuchar cuál sea la petición que tú tengas delante de Él. Dice la palabra del Señor, escucha. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y Sara dijo: Dios me ha dado, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere se reirá. Añadió quien dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo, pues le ha dado un hijo en su vejez. Escuche, quiere que la palabra del Señor, la profecía, las promesas de Dios, las promesas de Dios, escucha, amado hermano, hermana, las promesas de Dios se cumplen. Antes de que tú y yo vamos a morir, estoy completamente seguro que vamos a ver la gloria de Dios. Yo desconozco cuál es tu petición. Yo desconozco qué es lo que tú anhelas en tu mente, en tu corazón. Yo desconozco qué es el deseo que tú tengas dentro de tu corazón. Conforme a lo que Dios quiere hacer, conforme a lo que Dios quiere dar, Él va a hacer una obra en tu vida. Él va a hacer una obra especial en tu vida, amado hermano y hermana. Creciendo en la fe, creciendo en la obediencia es el tema, el cual en esta hora de la tarde, con la ayuda del Señor, estamos meditando. Dice la palabra del Señor, escucha. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo, el cual, dice la palabra del Señor, escucha, el proceso que Abraham llevó juntamente con Sara. Nos estamos dando cuenta, escucha, desde el tiempo que él recibe la promesa de parte de Dios por medio del ángel. Después de la promesa viene el cumplimiento, cuando ya Abraham tenía 100 años. En su total vejez, dice la palabra del Señor de que ellos, reciben la promesa. Pero después de ello, dice la palabra del Señor, escucha, dice la palabra del Señor, que Abraham era un hombre, el cual, dice la palabra del Señor, de que aún después de cuánto tiempo él había pedido, él había esperado el nacimiento de Isaac.
Dice la palabra del Señor de que Dios ordena a Isaac, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. En otras palabras, amado hermano y hermana, muchas veces tú y yo estando en el camino del Señor, nos va a costar muchas veces entender cuál es el pensamiento de Dios para con su pueblo. Muchas veces nos va a costar entender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ciertamente muchas veces las circunstancias que tú y yo vamos a atravesar va a ser con un propósito. Y el propósito es de que Dios quiere derramar su gloria, quiere derramar su presencia sobre la vida de cada uno de sus siervos, sobre la vida de cada uno de sus ministros. Pero es necesario que tú y yo, amado hermano y hermana, podamos crecer en la obediencia hacia Dios. Yo desconozco qué es lo que tú has estado pasando, hasta dónde tú has llegado en este día, esta hora de la tarde. Quizás muchas veces los procesos te van a querer detener. Quizás muchas veces el sufrimiento que pueda llegar a tu vida, muchas veces quizás te van a querer detener. Pero es necesario que aprendas a crecer en la obediencia. Recuerda la palabra del Señor, dice que después de tanto tiempo que Dios permite de que la visión de aquel ángel se cumpliera en la vida de Abraham. Dice la palabra del Señor, escucha, que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le dijo, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, aquí estoy, Señor. Escucha, amado hermano, creciendo en la obediencia, dice la palabra del Señor, que después de todas estas cosas Dios probó a Abraham. Muchas veces, amado hermano, hermana, Dios va a venir y va a probar tu vida, va a probar tu mente, va a probar tu corazón, para ver qué tanto tú le amas, qué tanto tú le adoras al Señor. Y es de que en este último tiempo, escucha, amado hermano y hermana, muchas veces nosotros decimos amar a Dios, muchas veces nosotros decimos adorar a Dios, pero en el momento, amado hermano, en el momento del dolor, en el momento, amado hermano, de la tristeza, es ahí donde Dios nos quiere ver actuar como buenos soldados de Jesucristo. Dice la palabra del Señor es que Abraham, después de esperar tanto tiempo el nacimiento de Isaac, dice la palabra del Señor, escucha, que cuando Dios le dice que lo tienes que sacrificar, la palabra del Señor dice, escucha, y Abraham le dijo, heme aquí, y le dijo, toma ahora a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Escucha, ¿cuánto tiempo había esperado Abraham el nacimiento de Isaac? ¿Cuánto tiempo tú has venido clamando, escucha, amado hermano, por algo que Dios te lo ha dado? Y en el momento en el cual, después de tanto tiempo que Dios te lo ha dado, en el momento de que quizás Dios permita que tú lo puedas perder, es ahí donde Dios te quiere ver actuar. ¿Qué tanto le amas? ¿Qué tanto le amamos a Dios? Dice la palabra del Señor, escucha, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar un día en el reino de los cielos. Tú y yo muchas veces decimos amar a Dios sin darnos cuenta qué significa amar a Dios, sin darnos cuenta qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Y es de que la palabra del Señor dice, escucha, que cuando Dios prueba a Abraham obedientemente, dice la palabra, amado hermano, que él recibe esa palabra. Y dice, amado hermano, la palabra del Señor, de que cuando él recibe esta palabra, él en ningún momento dudó, él en ningún momento dijo, Señor, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué si es el único hijo que tanto he anhelado, que tanto he esperado por muchos años, por mucho tiempo? Dice la palabra del Señor de que él no dudó,
Sino él al contrario, dice la palabra que él fue obediente. Él recibe esa palabra y se empieza a caminar juntamente con el niño. Dios muchas veces va a permitir, escucha, amado hermano, que después de tanto tiempo, después de que tanto has anhelado, has pedido, podría ser una bendición material, podría ser una bendición espiritual. Después de tanto tiempo que tú has anhelado, escucha, amado hermano, quizás predicar, quizás cantar, quizás orar por enfermos. Dios puede permitir, escucha, amado hermano, que pueda venir un tormento a tu vida. Dios puede permitir, escucha, amado hermano, que se levante una guerra carnalmente en contra de tu vida. Pero eso ahí donde Dios te quiere ver actuar. Es ahí donde Dios te quiere ver creciendo en la obediencia. ¿De qué forma tú y yo vamos a crecer en la obediencia? Cuando a causa de esta palabra, escucha, cuando a causa de esta palabra muchas veces nos van a querer detener. Cuando a causa de esta palabra muchas veces a ti se te van a levantar. Quizás tu propia familia, quizás tus mejores amigos, quizás tus mejores vecinos. Quizás muchas veces te va a tocar que pasar por el valle de lágrimas, por el valle de la soledad. Pero es necesario que todo esto acontezca. Escucha, amado hermano, hermana, es necesario que todo esto acontezca. ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, escucha. Y dijo: ahora toma a tu hijo único, escucha. Le dijo Dios: toma ahora a tu único hijo, escucha, a Isaac, a quien amas. Escucha. Toma ahora, le dijo Dios a Abraham, a tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas. Escucha, amado hermano. Y le dice, amado hermano, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué crees tú que hizo Abraham? La palabra del Señor dice que Abraham obedientemente, después de esperar tanto tiempo, después de anhelar un hijo, él vino y toma al muchacho, toma al niño, dice la palabra del Señor, y empieza a caminar. Dice la palabra del Señor que cuando lleva a este niño, también dice la palabra del Señor de que Abraham tomó a dos siervos. Tomó a dos siervos, dice la palabra del Señor, y empezó a caminar con Isaac. Escucha, amado hermano. Humanamente, si tú y yo nos tocaría que vivir esta etapa de la vida, ¿cómo tú y yo reaccionaríamos? Dice la palabra del Señor de que Abraham había esperado por muchos años el nacimiento de Isaac. Luego viene Dios y le dice que lo tome y que lo vaya a sacrificar al monte de Moriah. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Escucha. Dice la palabra del Señor que Abraham en ningún momento dudó. Al contrario, dice la palabra que él fue obediente. Él toma al niño y empieza a caminar de mañana juntamente con dos siervos más. O sea, dos trabajadores, dos ayudantes, dos amigos, dos personas que lo acompañaron. Escucha, creciendo en la obediencia. Como punto, escucha, dice la palabra del Señor. Como punto número 1, escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Escucha qué es lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Escucha qué es lo que dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Escucha qué es lo que dice la palabra del Señor.
Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de poder de su resurrección y la participación con sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de esto entre los muertos. Escucha, Pablo dice la palabra del Señor. Escucha, amado hermano, dice la palabra del Señor que Pablo, amado hermano, hace conciencia y dice la palabra del Señor. Escucha, y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha, amado hermano, Pablo, amado hermano, humanamente, amado hermano, despojándose aún, amado hermano, de todas las cosas. Pablo, amado hermano, despojándose aún de todo lo que tenía a su alrededor. Tú y yo muchas veces, amado hermano, no vamos a llegar como la vida de Abraham, o quizás Dios permita que te llegue un proceso similar, pero de lo cual estoy seguro, amado hermano y hermana, de que tú y yo muchas veces decimos amar a Dios, pero aún llegar a semejante petición delante del Señor para con nosotros. Esperamos, amado hermano, en Dios, de que nos pueda dar la oportunidad, de la cual sabemos, amado hermano. Y si yo te preguntara a ti, ¿qué pasaría si Dios te pusiera una prueba como ella, como la que se la puso a Abraham? Escucha, amado hermano, yo estoy completamente seguro de que después de decir amar a Dios, estoy completamente seguro de que tal vez no llegaríamos a cumplir una gran petición de parte del Señor, así como esta. Dice la palabra del Señor es que Abraham, creciendo en la fe, dice la palabra del Señor es que Abraham en ningún momento rehusó, en ningún momento se negó delante de Dios. El versículo 3 dice la palabra del Señor: y Abraham se levantó muy de mañana y enlarbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Escucha, Abraham obedientemente, dice la palabra del Señor. Escucha, se levantó muy de mañana con aquella misma alegría, con aquella misma felicidad que día con día él se levantaba. Escucha, amado hermano, dice la palabra del Señor: y Abraham se levantó muy de mañana y enlarbó su asno y tomó consigo sus 2 siervos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Escucha, mismo Abraham, escucha, amado hermano, para sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Muchas veces, amado hermano, tú y yo, cuando Dios va a permitir que tú y yo perdamos lo económico, cuando tú y yo perdamos lo monetario, cuando tú y yo perdamos nuestras posesiones, muchas veces, amado hermano, ahí, amado hermano, muchas veces, tú y yo muchas veces hemos querido quedarnos. Sabes, amado hermano, en este último tiempo he tenido la oportunidad de experimentar cuáles son los propósitos de Dios. Sabes, amado hermano, muchas veces en medio del proceso,
En medio de la dificultad muchas veces que Dios permite que llegue a nuestras vidas, muchas veces tú y yo, en vez de darle gracias a Dios, en vez de ser obedientes delante de la presencia del Señor, en vez de buscarle más al Señor, muchas veces nosotros rehusamos. Y cuando te digo nosotros rehusamos, muchas veces nosotros llegamos a decirle: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Dios permite muchas veces con un propósito. El propósito de Dios es de que tú y yo podamos crecer en la fe, en la confianza que Él nos ha dado. Pero muchas veces tú y yo no entendemos. Y es de que ciertamente dice la palabra del Señor, escucha. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 28. Escucha lo que dice la palabra del Señor. En el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 28, dice la palabra del Señor, escucha, que los pensamientos que Dios tiene para con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, es pensamiento de bien y no de mal. Dice la palabra del Señor de que los pensamientos que tiene Dios para con su pueblo, con su iglesia, es pensamiento de bien y no de mal. Muchas veces, amado hermano, tú y yo, amado hermano, muchas veces no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Con qué propósito Dios muchas veces permite, amado hermano, que vengan los procesos, que vengan, amado hermano, las críticas, los desprecios, las amenazas. Dice la palabra del Señor, escucha, que Abraham dice que se levantó muy de mañana, enarbó su asno y tomó consigo a sus dos siervos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue del lugar. Y le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus consiervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham, dice la palabra, escucha, amado hermano, que tomó al muchacho, dejó a sus dos consiervos, dejó a su asno y se encaminó al lugar indicado para poder ofrecer a Isaac. Escucha, la obediencia tan grande de Isaac, la obediencia tan grande, de Abraham, entregando aún a su único hijo. Y tú y yo muchas veces, amado hermano, muchas veces tú y yo en medio del proceso, en medio, amado hermano, de la dificultad, en medio, amado hermano, tú y yo muchas veces en medio, amado hermano, en medio, amado hermano, de las circunstancias que puedan llegar a nuestras vidas, tú y yo muchas veces, amado hermano, no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Muchas veces nosotros, amado hermano, en vez de ser obedientes, muchas veces nosotros, en vez de darle gracias a Dios por lo que ha llegado, por lo que ha pasado, muchas veces, amado hermano, rehusamos. Muchas veces le preguntamos a Dios por qué. Escucha qué es lo que dice la palabra del Señor. Te decía en el libro del profeta Jeremías, su capítulo 29, su versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Escucha, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. El versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Escucha. Aparentemente, amado hermano,
Después de que Abraham había tenido la oportunidad de poder tener a Isaac, Dios se lo estaba pidiendo. Se lo estaba pidiendo con un propósito de probar qué tanto le amaba a Abraham. Quizás a ti, amado hermano, quizás muchas veces, amado hermano, tú y yo podamos perder lo terrenal, tú y yo podamos perder lo material, pero es ahí en esa pérdida, es ahí en ese momento donde Dios quiere que tú y yo le demostremos cuánto le amamos, cuánto le adoramos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando muchas veces vienen estos procesos, cuando muchas veces llega, amado hermano, el momento en el cual Dios viene con el propósito más grande de poder darte más de su presencia, de poder darte más de su gloria. Muchas veces tú y yo no vamos a entender. Y cuando tú y yo no vamos a entender, amado hermano, muchas veces le vamos a reclamar a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios tiene, amado hermano, misericordia de su pueblo, de sus hijos. Sabes, amado hermano, el tiempo de antes, y con esto quiero compartirte un poco, amado hermano, de mi vida. En el tiempo de antes, muchas veces, amado hermano, cuando venían críticas, cuando venían desprecios, cuando venían burlas, cuando venían humillaciones, cuando venían calumnias, en algunas oportunidades muchas veces le reprochaba a Dios. Muchas veces le decía a Dios, ¿por qué, Señor? Muchas veces, escucha, amado hermano, me postraba delante de Dios y derramaba mis lágrimas y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿por qué muchas críticas? ¿Por qué mucho desprecio? ¿Por qué mucho dolor, Señor? En otras palabras, muchas veces rehusaba. O muchas veces, amado hermano, yo le decía a Dios que por qué permitía Él. Llega en cierto tiempo, amado hermano, el proceso era muy fuerte en mi vida. Y llegué al extremo de decirle al Señor, Señor, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, mi Señor, yo ya no aguanto más. Mucho desprecio, mucha crítica, mucha burla, mucha humillación. Sabes, amado hermano, tuve la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. Y lo que Dios me dijo cuando yo estaba postrado derramando mis lágrimas delante de su presencia. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Que muchas veces Él permitía los procesos. Los procesos que llegan muchas veces a la vida, me decía Él, vienen con un propósito. El propósito es de que yo quiero añadir más de mi presencia a tu vida. Yo desconozco qué es lo que a ti te ha querido detener. Y por eso me conmueve bastante esta palabra. Dice, amado hermano, hermana, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Escucha, el pensamiento de Dios para con su Hijo, para con sus siervos, en el cual, amado hermano, tú y yo podemos ver por medio de la palabra del Señor lo que pasó a Abraham. Dice la palabra del Señor de que Abraham toma al niño y al tercer día, dice la palabra del Señor, escucha, que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos en el cual tenía que sacrificar a Isaac. La palabra del Señor dice que él en ningún momento rehusó, en algún momento dudó. Al contrario, él iba con aquella fe, con aquella seguridad que él amaba a Dios sobre todas las cosas. Aún dice la palabra del Señor, escucha. Entonces dijo Abraham a sus consiervos, esperen aquí juntamente con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham el padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntamente, escucha. Isaac, dice la palabra del Señor, escucha, amado hermano.
que aún él, dice la palabra del Señor, que era un niño inocente, el cual dice la palabra que caminó juntamente con Isaac, el cual dice, amado hermano, que Isaac caminó juntamente con Abraham el padre. Aún, amado hermano, Isaac llevaba, amado hermano, dice la palabra del Señor, llevaba leña, llevaba fuego. Y él en cierto momento, en cierto tiempo, le pregunta a Abraham y le dice, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió y dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos ellos. Escucha, amado hermano. Creciendo en la obediencia, Abraham en ningún momento dudó. Abraham en ningún momento, escucha, amado hermano y hermana, él se preguntó por qué. Al contrario, dice la palabra del Señor, de que él fue obedientemente. Y sabes, más adelante dice la palabra del Señor, escucha. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, puso leña y ató a Isaac, a su hijo, y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Escucha. Dice la palabra del Señor, escucha, amado hermano, de que Abraham, llevando a su único hijo, hizo el altar, juntó leña, lo ató a Abraham de manos, de pies. Después de haber juntado la leña, dice la palabra del Señor, escucha. Extendiendo a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo. Entonces Abraham sus ojos y miró, y he aquí una espada en un carnero traspasado en la zarza por el cuerno. Y se fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en aquel lugar en vez de su hijo. Escucha, creciendo en la obediencia. Abraham, dice la palabra del Señor, que había esperado por mucho tiempo. Aún Abraham, dice la palabra del Señor, que logró atar de pies y manos a Abraham. Aún estando cerca, escucha, amado hermano, de sacrificarlo, Dios en su infinita misericordia no permitió. Muchas veces, amado hermano, a nuestra vida como cristianos evangélicos, muchas veces, amado hermano, van a venir, amado hermano, procesos. Muchas veces, amado hermano, van a venir, amado hermano, momentos en los cuales quizás tú y yo muchas veces nos quisiéramos quedar. En los cuales quizás muchas veces, amado hermano y hermana, en los cuales quizás muchas veces tú y yo, amado hermano, quizás muchas veces, amado hermano, por medio de los procesos, yo desconozco qué es lo que ha venido a tu vida, qué es lo que has pasado, hasta qué extremo has llegado. Quizás muchas veces, amado hermano, tú y yo no tengamos, amado hermano, en cuenta, amado hermano, los propósitos que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros. Si tan solo tú y yo, amado hermano, aprendiéramos a crecer, amado hermano, en la obediencia. En otras palabras, a todo lo que venga, a todo lo que llegue a nuestra vida, tú y yo aprendamos a darle gracias a Dios. Estoy completamente seguro de que Dios, bajo su misericordia, bajo su mano de poder, haría maravillas en tu vida, hermano, hermana. Yo desconozco lo que tú estés pasando el día de ahora. Quizás te ha tocado que perder lo material. Quizás te ha tocado que perder lo económico. Pero sobre todo ellos tienes a Dios. Sobre todo ellos tienes la vida, tienes la oportunidad de poder levantar tus manos y decirle, Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por lo que ha venido. Pero muchas veces tú y yo no vamos a entender por qué Dios permite tanto sufrimiento. Dice la palabra de Dios allá
en el segundo libro de Corintios, en su capítulo 12, Pablo exclamando estas palabras. Escucha, amado hermano. Pablo exclamando estas palabras. Escucha, amado hermano. Cuando él, amado hermano, la palabra del Señor es que él cargaba un aguijón que el mismo Satanás se lo había puesto, en el cual dice la palabra del Señor. Escucha. En el cual dice la palabra del Señor. Escucha, amado hermano, que Pablo había clamado ya 3 veces. Había pedido en 3 oportunidades que Dios se lo quitara. Pero dice la palabra del Señor, escucha, de que Pablo no sabía cuál era el propósito de Dios. En el capítulo 12 y en el versículo 9 dice la palabra del Señor. En el versículo 8 dice: pero respecto a lo cual he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escucha. Yo desconozco qué es lo que ha llegado a tu vida. Yo desconozco qué es lo que ha estado pasando en tu vida. Quizás en tu familia. Si tan solo tú y yo pudiéramos ser obedientes en medio de todo lo que pueda llegar a tu vida, amado hermano. Recordemos, Abraham, amado hermano, había tenido su único hijo, lo había anhelado, lo había esperado tanto tiempo. Y después Dios se lo quita con un propósito. Él dice la palabra del Señor de que él no rehusó, no negó, al contrario, dice la palabra que él fue obediente. Escucha, lo que más me conmueve en la palabra del Señor dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil en la carne, soy fuerte en el espíritu. Escucha, amado hermano, muchas veces tú y yo, amado hermano, Dios va a permitir que tú y yo muchas veces pasemos por las necesidades. Quizás tú me dirás: hermano, ¿cómo así que vamos a pasar necesidades? Cuando tú muchas veces vas a querer ver la gloria de Dios, cuando tú muchas veces vas a desear ver la gloria del Señor y no la vas a hallar. Quizás muchas veces, amado hermano, muchas veces quizás tu familia, tus hijos, tu esposa, quizás muchas veces los padres, amado hermano y hermana, van a caer en enfermedad, van a caer, escucha, amado hermano, en un proceso en el cual muchas veces tú y yo vamos a clamar. Y aún muchas veces tú y yo no vamos a escuchar la respuesta a nuestra oración. Pero es necesario que cuando esto acontezca, tú y yo permanezcamos creyéndole al Señor, creyéndole a Él. Dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en mis debilidades, en necesidades, escucha, en persecuciones. Cuando a causa, escucha, amado hermano, de servirle a Dios, te van a perseguir con el propósito más grande de detenerte. Tú, amado hermano, tienes que aprender a darle gracias a Dios. Tú vas a tener que aprender en el nombre del Señor a decirle al Señor: Señor, gracias por lo que ha llegado. Señor, gracias por lo que ha pasado. Yo sé, amado hermano, y carnalmente te lo puedo decir, muchas veces, amado hermano, cuando tú y yo vamos a pasar en estos procesos, le vamos a darle gracias a Dios derramando lágrimas. Le vamos a darle gracias a Dios, muchas veces sin fuerzas. Pero cuando tú y yo aprendemos a darle gracias a Dios, cuando tú y yo aprendemos a ser obedientes a Dios, estoy completamente seguro de que Dios va a llevarte a otro nivel. Quizás el día de ahora tú estés pasando uno de estos procesos, los cuales quizás no ha llegado a ser igual que el que llevó a Abraham juntamente con Isaac. Pero más, sin embargo, dice la palabra del Señor que Abraham pudo ver la gloria de Dios. Tú y yo, en el nombre de Dios, vamos a ver la gloria del Todopoderoso. Dice la palabra del Señor: en persecuciones, en angustia,
Muchas veces, amado hermano, nos vamos a angustiar, quizás por cancelar una deuda. Quizás muchas veces tú y yo nos vamos a angustiar porque va a hacer falta un plato de comida. Quizás muchas veces tú y yo nos vamos a angustiar porque vamos a tener nuestra mentalidad en el día de mañana, que vamos a comer, no hay dinero. Pero cuando tú y yo, amado hermano, vamos a aprender a darle gracias a Dios, vamos a aprender a crecer en la obediencia, estoy seguro de que Dios va a proveer lo que tú necesitas, lo que yo necesito, Dios lo va a proveer. Sabemos que dice la palabra del Señor, de que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Si Él dijo que va a dar, Él va a dar. Y no hay nadie quien lo pueda quitar. En esta linda hora de la tarde, con todo mi corazón, yo te animo, amado hermano. No te detengas en el camino del Señor. No te detengas en medio de todo lo que pueda llegar a tu vida. No te detengas. Aprende a darle gracias a Dios. Y cuando tú aprendes a darle gracias a Dios, estoy seguro de que Dios va a empezar a romper cadenas. Estoy seguro que Dios va a empezar a hacer obras maravillas en tu vida. En esta linda hora de la tarde, esto ha sido una corta meditación a la palabra del Señor, animándote, amado hermano, a que tú y yo podamos seguir adelante. En esta linda hora de la tarde yo quisiera orar por cada uno, amado hermano, de quienes han tenido la oportunidad de poder sintonizarnos allá donde están. Gloria sea al Señor. A cada uno que nos visualiza por la vía, amado hermano, del Facebook. En esta linda hora de la tarde, amado hermano, yo desconozco cuál sea tu circunstancia, qué es lo que tú estés pasando, en la cual estoy seguro, amado hermano, solo aumenta. Pídale a Dios que te aumente la fe, que te aumente la paciencia. Y no dudes del poder de Dios, de que Dios está dispuesto a hacer obras grandes, maravillas grandes, en medio, amado hermano, de tus debilidades. En medio de mis debilidades, Dios está dispuesto a operar, a derramar su gloria. En esta linda hora de la tarde quiero orar. Gloria sea al Señor, que todavía tenemos unos minutos. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde tú me estás escuchando. Quizás estés postrado en una cama. Quizás tú estés pasando por el valle de lágrimas, por el valle de la desesperación. En el nombre del Señor, solo pídele a Dios que aumente tu fe. Eterno Dios, en esta linda hora de la tarde, Señor amado. En esta linda hora de la tarde, Espíritu Santo, Dios, te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por la oportunidad, Señor. Espíritu Santo Dios, en la cual, Señor amado, tú me has permitido una vez más, Señor, el poder compartir tu bendita palabra, Señor amado. En esta linda hora de la tarde, Señor amado, mi Dios, yo te vengo pidiendo, Espíritu Santo de Dios, allá, Señor amado, papá, donde nos están sintonizando, allá, Espíritu Santo, de donde van a ver, papito lindo, mi Dios amado, van a visualizar, papá del cielo, mi Dios amado, esta transmisión. Ahí, Señor amado, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia, Señor amado. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, el que aumente la fe, Señor amado, de cada uno de tus siervos, cada uno de tus ministros, Señor amado. Aumenta la fe, Señor. Aumenta esa confianza, Espíritu Santo de Dios, Señor Dios Todopoderoso, por el poder de tu palabra en esta hora, Señor amado. Toda cadena de opresión, Espíritu Santo de Dios, todo lo que ha venido estorbando, Señor amado, allí, Espíritu Santo de Dios, que seas tú que empieces a añadir fuerzas, empieces a añadir, papá del cielo, mi Dios, tu presencia, tu poder, Señor amado, sobre cada una de las vidas, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Señor amado, bendiga, Espíritu Santo de Dios, bendiga, Espíritu Santo de Dios, la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, papá del cielo, que nos están sintonizando allá, Espíritu Santo de Dios, allá, Señor amado, donde está cada uno de los hermanos y hermanas, papá del cielo, de Iglesia al Rey de Gloria, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, bendiga la vida de cada uno de mis hermanas, hermanos, Espíritu Santo de Dios, allá, Señor Dios Todopoderoso, donde está, Señor amado, nuestro hermano Nelson de León, Señor, bendiga la vida de tus siervos, Señor amado. Espíritu Santo Dios, que seas tú que sigas derramando tu presencia, tu poder sobre la vida de tus siervos, Señor, en este lugar, papá del cielo. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, papá del cielo, programadores, Señor Dios Todopoderoso, que día con día, Señor, Espíritu Santo de Dios, llevan, papá del cielo, mi Dios, papá del cielo, este mensaje, papá del cielo, mi Dios, con el propósito más grande, Señor amado, de rescatar esas almas. Bendiga, Señor amado, la vida de cada uno de los programadores, los evangelistas, los pastores, Señor amado, que seas tú, Espíritu Santo.
Santo Dios, que los bendigas, papá. Guárdalos, Señor amado, mi Rey, en esta linda hora de la tarde, Señor amado. Allá, Espíritu Santo Dios, Señor, donde nos están escuchando, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia, Señor. Y que seas tú, Espíritu Santo Dios, que sea tu presencia, Señor amado, que pueda fluir en cada uno de los corazones, en cada una de las vidas, Señor. En esta hora, mi Señor amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así en esta linda hora de la tarde, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno que nos ha sintonizado. Gloria sea al Señor allá en sus hogares. Creo, amado hermano, que estamos ya llegando, amado hermano, a lo que es las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno por nombre. Enviamos un cordial saludo a cada uno de los hermanos. Gloria sea al Señor del Ministerio de Intercesión Agua Cristalina. Dios bendiga la vida de los pastores, la vida de los evangelistas, la vida de los cantantes. Gloria sea al Señor. Y así también que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Gloria sea al Señor. Y que cada día pues sacan, gloria sea al Señor, estos programas en este lugar. Dios bendiga grandemente a cada uno por nombre. Y la paz de Cristo Jesús en cada uno de los corazones. Y si Dios lo permite, en una nueva oportunidad estaremos nuevamente en este lugar con el propósito más grande de poder compartir el mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Y la paz de Cristo Jesús en cada uno de los corazones. Amén.